Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Y cuando en América Latina existen ya 5 posibilidades de elecciones en todos los países y por supuesto en Ecuador, como gran campaña mediática contra el socialismo del siglo XXI, se ha lanzado un show que se presentó ayer en Venezuela, en Cúcuta, y no nos permite ese show entender lo que realmente se busca, lo que se pide, lo que pasa en América del Sur. Lo que pasamos en América del Sur es que tenemos un continente que antes era un continente unido, que teníamos un UNASUR, una unión de naciones sudamericanas que se reunían aquí, en Quito, y que en ese lugar concertaban. ¿Para qué? Para evitar que Estados Unidos interviniera en los problemas internos de Sudamérica. Así, por ejemplo, impidieron que Estados Unidos interviniera en Venezuela, porque Venezuela quería dividirse en dos. Era una lucha contra Evo Morales y estaba detrás Estados Unidos, auspiciando y proponiendo a los estados más ricos de Venezuela separarse de los más pobres. Intervino UNASUR en el problema y conflicto de Ecuador. ¿Qué era el conflicto de Ecuador? El conflicto de Ecuador era que los militares querían devolver el poder a los viejos partidos políticos que habían gobernado todo el siglo XX en Ecuador. ¿Y por qué lo querían hacer? Porque esos partidos políticos, más la embajada norteamericana, tenían el control de la policía. A tal punto tenían el control de la policía que la embajada norteamericana era la dueña de los computadores con el que funcionaba el servicio de investigaciones criminales, la policía judicial. Y cuando el gobierno le dijo que se acabó la relación entre la embajada norteamericana y la policía, la embajada norteamericana se fue llevando las computadoras con toda la información suya y mía, porque dijo que eran de ellas. Y el Ecuador se quedó sin la información de los criminales, de los delincuentes y todo. Todo eso fue llevado a la embajada, porque la embajada norteamericana controlaba a la policía. Y entonces, cuando el gobierno propuso la separación entre la policía y la embajada norteamericana, estos se levantaron y pretendieron tumbarle al gobierno. Vino UNASUR e impidió eso. Impidió una guerra entre Colombia y Venezuela. Ya Colombia quería irse con Uribe contra Venezuela después de que había atacado a Ecuador, porque se invadió Ecuador para poder matarle a Reyes, el segundo de las FARC, en Angostura, aquí invadiendo territorio ecuatoriano. Y luego se pretendió invadir y combatir a Venezuela, porque entre Uribe y Chávez había un odio a muerte. UNASUR impidió eso. Y así fueron los sucesos que entorpecían y molestaban a Estados Unidos, porque UNASUR se oponía a que Estados Unidos haga bases militares en América Latina, en Sudamérica. Le quería a Sudamérica como un territorio de paz. Y para eso necesitaba que no haya bases norteamericanas. Porque si Estados Unidos pone bases en Colombia y ahora quiere poner bases en Argentina y tenía una base en Ecuador, evidentemente si hay una guerra mundial, esas bases van a ser atacadas. Y eso significa que nos van a involucrar en una guerra con Estados Unidos. Eso se entiende claramente. Esa es la razón fundamental por la que Estados Unidos, con Donald Trump, recupera la famosa doctrina Monroe, que decía América para los americanos. Y Teodoro Roosevelt la aplicó al pie de la guerra, utilizando la guerra para quitarle a España Puerto Rico, Cuba, Hawái, Guam, Isla Salomón y otras más, y quedarse con esos territorios, pero además
para invadir Panamá. Consiguió que Panamá se separara de Colombia y de esa manera pudo construir el canal de Panamá, que era fundamental, porque no tenían una conexión mejor que el canal de Panamá hasta que terminaron la construcción de la línea transcontinental de trenes. En esta situación, América Latina se volvió el botín de Estados Unidos. Y la Organización de Estados Sudamericanos, que funciona en Washington, que tiene su sede en Washington, era el Ministerio de las Colonias. Desde ahí, como lo hace ahora con el actual ministro Almagro, un servil, es la OEA la institución que sirvió para esos fines. Hasta Galo Plaza, nuestro presidente, fue secretario de la OEA y sirvió a los Estados Unidos en su momento. Justamente le sirvió a los Estados Unidos en el momento en que el Che Guevara moría y Estados Unidos lanzaba el famoso Plan Alianza para el Progreso, a fin de hacer lo que está haciendo ahora con Nicaragua, con Venezuela. Llegó con latas de comida, llegó con médicos, llegó con religiones, trajo todos los cristianismos que hay ahora aquí en Ecuador, para dividir a la Iglesia Católica, para dividir a los indios de los Andes. Ahora tenemos indios protestantes e indios católicos, o los que llaman indios cristianos, porque ahí en los protestantes hay algunos, desde el Séptimo Día, Testigos de Jehová y todo lo demás, hasta evangélicos. Y dividir a los indígenas. Este mecanismo que le funcionó como Alianza para el Progreso lo quieren aplicar ahora en Venezuela, tratando de introducir dentro de Venezuela la ayuda humanitaria, la misma ayuda humanitaria que la invirtieron en América Central, en América del Sur, para evitar el comunismo. Bien, pero ¿qué es lo que pide el pueblo venezolano? El pueblo venezolano lo único que le pide es no a la pobreza. ¿Y qué es el principal problema? Que le faltan productos, le faltan medicinas, pero eso no es suficiente. Lo que más le falta al pueblo venezolano es la capacidad de compra. ¿Y cómo se perdió la capacidad de compra? Mediante una inflación inducida que convirtió al bolívar en una moneda absolutamente inútil, de tal manera que nadie, trabajando todo un mes, puede alcanzar a tener plata siquiera para comprarse un queso. Esto llevó a su vez a la quiebra de los productores de queso, a la quiebra de los negocios que venden queso y a toda una cadena de desbalances. ¿Cómo se produjo ese bloqueo? Porque se le bloqueó económicamente, se le hizo un boicot entre la Unión Europea y Estados Unidos, como lo hicieron a Cuba. Le privaron de la posibilidad de recibir lo que vendía en dólares. Las transacciones ya no las podía hacer en dólares. Ya no las podían transferir el dinero a través de las cuentas bancarias y de los giros. Entonces, si yo hubiera sido el presidente de Venezuela y me hacían eso, hubiera hecho lo que hizo la reina Isabel I, cuando España le hizo lo mismo a Inglaterra. Le bloqueó. Por ejemplo, no le permitía comprar la quinina, que era importantísimo para combatir la malaria. Tenía el monopolio de la quinina. ¿Sabe lo que hizo Inglaterra? Pues, se dedicó a la piratería, se dedicó al robo. ¿Qué es lo que le quedaba a Venezuela si no hubiera sido porque había una ética en el presidente? Afiliarse con las mafias. Darle todo el apoyo a la mafia mexicana. Hacer lavado de dinero de la mafia mexicana en Venezuela y traer los dólares de Estados Unidos a Venezuela mediante ese mecanismo.
Ese era el mecanismo. O crear paraísos fiscales en Venezuela, que era el otro mecanismo. No lo hizo. Bien, pero ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Estados Unidos lo que quiere es poner a Guaidó. Guaidó es un individuo fabricado, creado, hecho a la medida de Donald Trump. ¿Y qué es lo que quiere? Guaidó quiere el poder. ¿Y qué es lo que quiere además? Que le desbloqueen la ayuda internacional, que es lo mismo que hizo el plan Alianza para el Progreso en Bolivia, en Ecuador, en Perú, cuando se perfilaba que podía haber un olor de expansión de la revolución cubana por los Andes de Sudamérica. Y finalmente, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos después de eso? Pues quiere sacarle a Rusia y China. Eso es todo lo que le interesa. Punto final. Sabe que Venezuela está prácticamente hipotecada a China y sabe que Venezuela está prácticamente hipotecada a Rusia. ¿Por qué? Porque ellos han invertido enormes y enormes cantidades de dinero. ¿Para qué? Para comprar los recursos naturales de Venezuela. Pero ¿qué diferencia existe entre la compra de los recursos naturales que hace Rusia y China de los que hace Estados Unidos? Que Estados Unidos quiere pagar lo que le da la regalada gana por los recursos naturales de Venezuela. En cambio, China y Rusia quieren pagar el precio justo. Y ese es el gran problema. ¿Qué es lo que pide Maduro? Maduro lo que les pide es, señores, queremos paz, queremos independencia, queremos el desbloqueo internacional y queremos el respeto. Eso es todo. Si ustedes me dan eso, yo no tengo ningún problema en convocar a nuevas elecciones controladas por las Naciones Unidas. No hay ninguna discusión al respecto. Pero no me vengan a pedir a mí elecciones cuando me tienen atado de pies y manos, cuando me tienen bajo tortura. No. Ustedes quieren crear ventajas para Guaidó. Y eso no es correcto. Si yo tuve ventajas, ok, yo cedo mis ventajas. Vamos de igual a igual. ¿Quién cree en quién cree? Y veamos quién gana. Eso es lo que propone Maduro. Y le llama a Guaidó, convoque elecciones en este momento. Y hagamos las elecciones con la supervisión de las Naciones Unidas. Pero no quiere ahora Guaidó eso. Y tampoco quiere Trump. Y tampoco quieren toditos. Porque saben que todavía no pueden ganar esas elecciones. Pero ahora, después de ese concierto, sí tienen una alta posibilidad de ganarlas. Y van a querer las elecciones aún. Y va a querer Guaidó convocar esas elecciones, como le está pidiendo. Nos queda por último, ¿qué es lo que querían los cantantes de ayer? Pues los cantantes de ayer lo que querían simplemente era entregarle el poder de Venezuela a Estados Unidos. Eso es todo lo que querían. Punto final. Y le llaman democracia, democratización. Le llaman, porque entregarle el poder a Guaidó es entregarle el poder a Estados Unidos. Punto final. Eso es lo que querían. ¿Qué querían? La paz. No querían la paz. Nadie cantó diciendo, señores, estamos cantando aquí para evitar que los soldados norteamericanos invadan Venezuela. Eso nunca se dijo. Estamos aquí para cantar a fin de que se desbloquee los recursos de Venezuela que tienen en el extranjero. No se dijo. Estamos aquí para que la ayuda internacional, incluida la de Rusia y la de China, llegue a Venezuela y de esa manera los venezolanos puedan retornar a su país. Pedimos aquí
medidas internacionales para evitar que la moneda de Venezuela siga en caída libre. Eso era todo lo que se había que pedir. Muchas gracias.